Del escritor Manuel Rojas, el cuento El vaso de leche. Afirmado a la barandilla de estribor, el marinero parecía esperar a alguien. Tenía en la mano izquierda un envoltorio de papel blanco, manchado de grasa en varias partes. Con la otra mano atendía la pipa. Entre unos vagones apareció un joven delgado. Se detuvo un instante, miró hacia el mar y avanzó después, caminando por la orilla del muelle con las manos en los bolsillos, distraído o pensando. Cuando pasó frente al barco, el marinero le gritó en inglés: "I say, look here", que significa "oiga, mire". El joven levantó la cabeza y, sin detenerse, contestó en el mismo idioma: "Hello, what?", que significa "hola, ¿qué?". "Are you hungry?", ¿tienes hambre? Hubo un breve silencio, durante el cual el joven pareció reflexionar y hasta dio un paso más corto que los demás, como para detenerse. Pero al fin dijo, mientras dirigía al marinero una sonrisa triste: "No, I am not hungry, thank you, sailor". No, no tengo hambre. Muchas gracias, marinero. Very well. Muy bien. Sacóse la pipa de la boca el marinero, escupió y colocándosela de nuevo entre los labios, miró hacia otro lado. El joven, avergonzado de que su aspecto despertara sentimiento de caridad, pareció apresurar el paso, como temiendo arrepentirse de su negativa. Un instante después, un magnífico vagabundo, vestido inverosímilmente de harapos, grandes zapatos rotos, larga barba rubia y ojos azules, pasó ante el marinero, y éste, sin llamarlo previamente, le gritó: "Are you hungry?". No había terminado aún su pregunta cuando el atorrante, mirando con ojos brillantes el paquete que el marinero tenía en las manos, contestó apresuradamente: "Yes, sir, I am very much hungry". Sí, señor, tengo harta hambre. Sonrió el marinero. El paquete voló en el aire y fue a caer entre las manos ávidas del hambriento. Ni siquiera dio las gracias, y abriendo el envoltorio, calientito aún, sentóse en el suelo, restregándose las manos alegremente al contemplar su contenido. Un atorrante de puerto puede no saber inglés, pero nunca se perdonaría no saber el suficiente como para pedir de comer a uno que hable ese idioma. El joven que pasara momentos antes, parado a corta distancia de allí, presenció la escena. Él también tenía hambre. Hacía 3 días justos que no comía, 3 largos días, y más por timidez y vergüenza que por orgullo. Se resistía a pararse delante de las escalas de los vapores, a las horas de comida, esperando de la generosidad de los marineros algún paquete que contuviera restos de guisos y trozos de carne. No podía hacerlo, no podría hacerlo nunca. Y cuando, como en el caso reciente, alguno le ofrecía sus obras, la rechazaba heroicamente, sintiendo que la negativa aumentaba su hambre. 6 días hacía que vagaba por las callejuelas y muelles de aquel puerto. Lo había dejado allí un vapor inglés, procedente de Punta Arenas, puerto donde había desertado un vapor en que se servía como muchacho de capitán. Estuvo un mes allí, ayudando en sus ocupaciones a un austriaco pescador, de Centollas, y en el primer barco que pasó hacia el norte embarcóse ocultamente. Lo descubrieron al día siguiente de zarpar y enviáronlo a trabajar en las calderas. En el primer puerto grande que tocó el vapor lo desembarcaron y allí quedó, como un fardo sin dirección ni destinatario, sin conocer a nadie, sin un centavo en los bolsillos y sin saber trabajar en oficio alguno. Mientras estuvo allí el vapor, pudo comer, pero después la ciudad enorme, que se alzaba más allá de las callejuelas llenas de tabernas y posadas pobres, no la atraía. Parecía un lugar de esclavitud, sin aire, oscura, sin esa grandeza amplia del mar, y entre cuyas altas paredes y calles rectas la gente vive y muere, aturdida por un tráfago angustioso. Estaba poseído por la obsesión del mar, que tuerce las vías más lisas y definidas como un brazo poderoso, una delgada varilla.
Aunque era muy joven, había hecho varios viajes por las costas de América del Sur, en diversos vapores, desempeñando distintos trabajos y faenas y trabajos que en tierra casi no tenían aplicación. Después que se fue el vapor, anduvo y anduvo, esperando del azar algo que le permitiera vivir de algún modo mientras volvía a sus canchas familiares. Pero no encontró nada. El puerto tenía poco movimiento, y los contados vapores en que se trabajaba no lo aceptaron. Ambulaban por allí infinidad de vagabundos, de profesión, marineros sin contrata, como él, desertados de un vapor o prófugos de algún delito, atorrantes abandonados al ocio, que se mantenían de no sabe qué, mendigando o rodando, pasando los días como las cuentas de un rosario muriento, esperando quién sabe qué extraños acontecimientos, o no esperando nada, individuos de las razas y pueblos más exóticos y extraños, aun de aquellos en cuya existencia no se cree hasta no haber visto un ejemplar vivo. Al día siguiente, convencido de que no podía resistir mucho más, decidió recurrir a cualquier medio para procurarse alimentos. Caminando, fue a dar delante de un vapor que había llegado la noche anterior y que cargaba trigo. Una hilera de hombres marchaba, dando la vuelta al hombro los pesados sacos. Desde los vagones, atravesando una planchada, hasta la escotilla de la bodega, donde los estibadores recibían la carga. Estuvo un rato mirando hasta que atrevióse a hablar con el capataz, ofreciéndose. Fue aceptado y animosamente formó parte de la larga fila de cargadores. Durante el primer tiempo de la jornada trabajó bien, pero después empezó a sentirse fatigado y le vinieron vaídos, vacilando en la planchada cuando marchaba con la carga al hombro, viendo a sus pies la abertura formada por el costado del vapor y el murallón del muelle, en el fondo de la cual el mar manchado de aceite y cubierto de desperdicios gloteaba sordamente. A la hora de almorzar hubo un breve descanso y entre tanto que algunos fueron a comer en los figones cercanos y otros comiendo lo que habían llevado, él se tendió en el suelo a descansar, disimulando su hambre. Terminó la jornada completamente agotado, cubierto de sudor, reducido ya a lo último. Mientras los trabajadores se retiraban, se sentó en unas bolsas acechando al capataz, y cuando se hubo marchado el último, acercóse a él, y confuso y titubeante, aunque sin contarle lo que le sucedía, le preguntó si podían pagarle inmediatamente, o si era posible conseguir un adelanto a cuenta de lo ganado. Contestóle el capataz que la costumbre era pagar al final el trabajo, y que todavía sería necesario trabajar el día siguiente para concluir de cargar el vapor. Un día más. Por otro lado, no adelantaban un centavo. Pero, le dijo, si usted necesita, yo podría prestarle unos 40 centavos. No tengo más. Le agradeció el ofrecimiento con una sonrisa angustiosa, y se fue. Le acometió entonces una desesperación aguda. Tenía hambre, hambre, hambre. Un hambre que lo obligaba, como un latigazo. Veía todo a través de una niebla azul, y al andar vacilaba como un borracho. Sin embargo, no habría podido quejarse ni gritar, pues su sufrimiento era oscuro y fatigante. No era dolor, sino angustia sorda, acabamiento. Le parecía que estaba aplastado por un gran peso. Sintió de pronto como una quemadura de las entrañas y se detuvo. Se fue inclinando, doblándose forzadamente, y creyó que iba a caer. En ese instante, como si una ventana se hubiera abierto ante él, vio su casa, el paisaje que se veía desde ella, el rostro de su madre y el de sus hermanos. Todo lo que él quería y amaba apareció y desapareció entre sus ojos cerrados por la fatiga. Después, poco a poco, cesó el desvanecimiento y se fue enderezando mientras la quemadura se enfriaba despacio. Por fin, se irguió, respirando profundamente. Una hora más y caería al suelo. Apuró el paso como huyendo de un nuevo mareo, y mientras marchaba resolvió ir a comer a cualquier parte, sin pagar, dispuesto a que lo avergonzaran, a que le pegaran,
a que lo mandaran preso, a todo. Lo importante era comer, comer, comer. 100 veces repitió mentalmente esta palabra, comer, 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 hasta que el vocablo perdió su sentido, dejándole una impresión de vacío caliente en la cabeza. No pensaba huir. Le diría al dueño: Señor, tenía hambre, 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 y no tengo con qué pagar. Haga lo que quiera. Llegó hasta las primeras calles de la ciudad, y en una de ellas se encontró una lechería. Era un negocio muy claro y limpio, lleno de mesitas con cubiertas de mármol. Detrás de un mostrador estaba de pie una señora rubia, con un delantal blanquísimo. Eligió ese negocio. La calle era poco transitada. Habría podido comer en uno de esos figones que estaban junto al muelle, pero se encontraban llenos de gente que jugaba y bebía. En la lechería no había sino un cliente. Era un vejete de anteojos, que con la nariz metida entre las hojas de un periódico, leyendo, permanecía inmóvil, como pegado a la silla. Sobre la mesita había un vaso de leche a medio consumir. Esperó que se retirara, paseando por la acera, sintiendo que poco a poco se le encendía en el estómago la quemadura de antes. Y esperó 5, 10, hasta 15 minutos. Se cansó y paróse a un lado de la puerta, desde donde lanzaba el viejo unas miradas que parecían pedradas. ¿Qué diablo leería con tanta atención? Llegó a imaginarse que era un enemigo suyo, quien, sabiendo sus intenciones, se hubiera propuesto entorpecerlas. Le daban ganas de entrar y decirle algo fuerte que lo obligara a marcharse. Una grosería o una frase que le indicara que no tenía derecho a permanecer una hora sentado y leyendo, por un gasto tan reducido. Por fin el cliente terminó su lectura, o por lo menos la interrumpió. Se bebió un sorbo el resto de la leche que contenía el vaso. Se levantó pausadamente, pagó y dirigiéndose a la puerta. Salió. Era un vejete encorvado, con traza de carpintero o barnizador. Apenas estuvo en la calle, afirmóse los anteojos, metió de nuevo la nariz entre las hojas del periódico y se fue, caminando, despacito y deteniéndose cada 10 pasos para leer con más detenimiento. Esperó que se alejara y entró. Un momento estuvo parado en la entrada, indeciso, no sabiendo dónde sentarse. Por fin eligió una mesa y dirigióse hacia ella, pero a mitad de camino se arrepintió, retrocedió y tropezó en una silla, instalándose después en un rincón. Acudió la señora, pasó un trapo por la cubierta de la mesa y con voz suave, en la que se notaba un dejo de acento español, le preguntó: ¿Qué se va usted a servir? Sin mirarla, le contestó: un vaso de leche. ¿Grande? Sí, grande. ¿Solo? ¿Hay bizcochos? No, vainillas. Bueno, vainillas. Cuando la señora se dio vuelta, él se restregó las manos sobre las rodillas, regocijado, como quien tiene frío y va a beber algo caliente. Volvió la señora y colocó ante él un gran vaso de leche y un platillo lleno de vainillas, dirigiéndose después a su puesto detrás del mostrador. Su primer impulso fue el de beberse la leche de un trago y comerse después las vainillas. Pero enseguida se arrepintió. Sentía que los ojos de la mujer lo miraban con curiosidad. No se atrevía a mirarla. Le parecía que, al hacerlo, conocería su estado de ánimo y sus propósitos vergonzosos, y él tendría que levantarse e irse, sin probar lo que había pedido. Pausadamente tomó una vainilla, humedeciéndola en la leche, y le dio un bocado. Bebió un sorbo de leche y sintió que la quemadura ya encendía en su estómago. Se apagaba y se deshacía. Pero, enseguida, la realidad de su situación desesperada surgió ante él, y algo apretado y caliente subió de su corazón hasta la garganta. Se dio cuenta de que iba a sollozar a gritos, y aunque sabía que la señora lo estaba mirando, no pudo rechazar ni deshacer aquel nudo ardiente que se estrechaba más y más. Resistió, y mientras resistía comió apresuradamente, como asustado,
temiendo que el llanto le impidiera comer. Cuando terminó con la leche y las vainillas, se le nublaron los ojos, y algo tibio rodó por su nariz, cayendo dentro del vaso. Un terrible sollozo lo sacudió hasta los zapatos. Afirmó la cabeza a las manos, y durante mucho rato lloró. Lloró con pena, con rabia, con ganas de llorar, como si nunca hubiese llorado. Inclinado estaba llorando, cuando sintió que una mano le acariciaba la cansada cabeza, y una voz de mujer, con un dulce acento español, le decía: «Llore, hijo, llore». Una nueva ola de llanto le arrasó los ojos, y lloró con tanta fuerza como la primera vez, pero ahora no angustiosamente, sino con alegría, sintiendo que una gran frescura lo penetraba, apagando eso caliente que le había estrangulado a la garganta. Mientras lloraba, pareció que su vida y sus sentimientos se limpiaban como un vaso bajo un chorro de agua, recobrando la claridad y firmeza de otros días. Cuando pasó el exceso de llanto, se limpió, con su pañuelo, los ojos y la cara, ya tranquilo. Levantó la cabeza y miró a la señora, pero ésta no le miraba ya, miraba hacia la calle, a un punto lejano, y su rostro estaba triste. En la mesita, ante él, había un nuevo vaso lleno de leche, y otro platillo colmado de vainillas. Comió lentamente, sin pensar en nada, como si nada le hubiera pasado, como si estuviera en su casa, y su madre fuera esa mujer, que estaba detrás del mostrador. Cuando terminó ya había oscurecido, y el negocio se iluminaba con una bombilla eléctrica. Estuvo un rato sentado, pensando en lo que le diría a la señora al despedirse, sin ocurrírsele nada oportuno. Al fin se levantó, y dijo simplemente: «Muchas gracias, señora. Adiós». «Adiós, hijo», le contestó ella. Salió. El viento que venía del mar refrescó su cara, caliente aún por el llanto. Caminó un rato sin dirección, tomando después por una calle que bajaba hacia los muelles. La noche era hermosísima, y grandes estrellas aparecían en el cielo de verano. Pensó en la señora rubia que tan generosamente se había conducido, e hizo propósitos de pagarle y recompensarla de una manera digna cuando tuviera dinero. Pero estos pensamientos de gratitud se desvanecían junto con el ardor de su rostro, hasta que no quedó ninguno, y el hecho reciente retrocedió y se perdió en los recodos de su vida pasada. De pronto se sorprendió cantando algo en voz baja. Se irguió alegremente, pisando con firmeza y decisión. Llegó a la orilla del mar y anduvo de un lado para otro, elásticamente, sintiéndose rehacer, como si sus fuerzas interiores, antes dispersas, se reunieran y amalgamaran sólidamente. Después la fatiga del trabajo empezó a subirle por las piernas, en un lento hormigueo, y se sentó sobre un montón de bolsas. Miró el mar. Las luces del muelle y la de los barcos se extendían por el agua en un reguero rojizo y dorado. Temblando suavemente, se tendió de espaldas, mirando el cielo largo rato. No tenía ganas de pensar, ni de cantar, ni de hablar. Se sentía vivir, nada más. Hasta que se quedó dormido, con el rostro vuelto hacia el mar.